¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Bueno, hasta ahí lo vamos a leer, después vamos a ir leyendo más. Vamos a leer lo que dice la Biblia, hermano. Yo me he propuesto a leerles lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, no argumentos de otras personas, no filosofías o ideologías, sino lo que dice, lo que está de acuerdo a la palabra del Señor. Y le he pedido al Señor que me dé la paciencia para mantener la voz suavecita. Gloria a Dios. Porque muchos de los hermanos aquí hay veces que los ofende y este no es un mensaje evangelístico, como usted lo pueda llamar, una enseñanza o un consejo. Y esto es para todos, tanto para los que ya nos bautizamos, como para los que se han de bautizar. Alabado sea el Señor. Amén. Muerto al pecado, dice aquí en el título que tiene el libro de Romanos. Gloria sea el Señor. Ahora, pregunta el Señor, ¿cuántos somos salvos? ¿Cuántos somos salvos, hermano? ¿Y por qué somos salvos? Usted lo está diciendo. Gloria sea al Señor. Quiero tratar primeramente hablar de esos puntos de la salvación, bautismo y vida nueva. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando Juan estaba, esto lo va a encontrar en el libro de Mateo capítulo 3, como versículo 9 en adelante, por ahí, o 10. Dice que cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, dice que venía Jesús. Y cuando Jesús se acerca y él lo vio y dijo, he aquí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Amén. Y Jesús se acerca, según, ¿verdad? Juan, para bautizarlo, ¿verdad? Para que Jesús lo bautizara a él. Donde lo vio, ha de haber dicho, Jesús me va a bautizar, voy a tener ese privilegio. Pero la Biblia dice que él no bautizaba a nadie, sino que quienes bautizaban eran sus discípulos. Alabado sea el Señor. Resulta que Jesús le dice, bautízame. No, bautízame tú. Y estaban en ese diálogo. Vaya anotando los versículos de la Biblia que le voy a ir a dar para que usted vaya con cuidado en casa y no vaya a decir, este hombre estuvo hablando mentiras y toda la cosa. Y dice que le dijo Juan, el maestro, no, bautízame, le dijo tú, porque es necesario que así sea. Alabado sea el Señor. Entonces Juan, en obediencia, ¿verdad?, lo bautizó. Alabado sea el Señor. Pregunto en esta hora, a la luz de la palabra, ¿tenía pecado Jesús? ¿Verdad que no tenía pecado? No tenía pecado. ¿Qué es, hermano, lo que nos limpia el pecado? ¿Qué es lo que nos borra los pecados? La Biblia dice, ¿ustedes se acuerdan un mensaje que predicó nuestro hermano Palma? Una cita bíblica que leyó el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, donde dice, arrepentidos y convertidos para que
vengan, oiga, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué es lo que los borra los pecados? Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Para que sean borrados vuestros pecados. Y oiga lo que sigue. Y de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos salva? Porque mucha gente se puede bautizar, o muchos ya se bautizaron, sin arrepentirse. ¿Usted está entendiendo? Vamos a dejar por ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, y vamos a ir a uno de los hombres que creyó al mensaje de Felipe, cuando él andaba allá en Judea. Parece que era un hombre que era uno de esos que hacen magia. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama? Simón. Esto lo pueden encontrar en el libro de los Hechos, si no me acuerdo, capítulo 8. Al final. Pero dice en la Biblia que él creyó. Oiga, él creyó al mensaje de Felipe. ¿Qué es lo que viene primero para nosotros los cristianos? El creer. Prácticamente esto es lo que a usted y a mí nos hace salvos. Y vamos a ir viendo una cita bíblica. Dice que creyó al evangelio que Felipe predicaba. Y cuando ahí sucedió algo raro. Que dice que cuando los discípulos, Pedro, Juan, estaban en Jerusalén, escucharon que mucha gente había recibido la palabra del Señor. Allá en Judea, en Samaria, ¿verdad? Y llegaron, los enviaron para que fueran a orar por aquellos que habían creído y habían sido bautizados. Para que oraran, ¿para qué, hermanos? Usted sabe que la Biblia. Para recibir al Espíritu Santo. Hay muchas enseñanzas erróneas que dicen que cuando uno se bautiza, entonces es cuando recibe el Espíritu Santo. Que es bautizado con el Espíritu Santo. Amén. Pero hermanos, estos no habían recibido el Espíritu Santo, solo habían creído. Amén. Resulta que cuando el apóstol Pedro con el apóstol Juan llegaron y oraron por aquellos hermanos que habían creído, no se me distraiga, hermano, porque esto le va a servir el día de mañana. Y oraron por los hermanos y vio a Felipe, que el Simón, el mago, que ahora ya era cristiano, bautizado y había creído en el Señor y ahora ya se bautizó. Ya iba a ser uno de los discípulos más del Señor. ¿Por qué iba a ser? Porque todavía no era. Como muchos de los que en la actualidad estamos en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que cuando vio Simón que recibían el Espíritu a la imposición de las manos, les ofreció dinero. Para que también cuando yo les digo, pongan las manos sobre los enfermos, ellos también reciban el Espíritu Santo. ¿Estaba convertido el hermano? ¿Estaba convertido el hermano? ¿Estaba arrepentido? ¿Por qué se había hecho cristiano? Bueno, él creyó al mensaje, pero le faltaba arrepentirse y convertirse, como muchos de nosotros, en el cuerpo de Cristo, viviendo una vida de apariencia. Amén.
perece tú y tu dinero, le dijo el apóstol Pedro, el hombre de Dios, porque habéis pensado comprar los dones con dinero. Amén. Pero ahí él toma una acción, donde hoy esta sentencia, y muchos de nosotros a veces queremos que el Señor los sentencie para arrepentirlos y convertirlos. Entonces viene y le dice, perece tú y tu dinero. Pero el hombre de hoy esta sentencia le dice, Pedro, ora a Dios, tal vez me perdone. Y dice claramente de que allí se arrepintió él. Claramente lo dice. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40, por ahí está. Allí se convirtió a Cristo, se arrepintió de su pecado y se convirtió al Señor. Amén. Ahora bien, ¿por qué fue salvo? Mire, la Biblia claramente nos dice que nosotros somos salvos, como lo dijo nuestro hermano, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 7 y 8. Dice la Biblia, más que todo en el versículo 8 creo que es, de que dice que usted y yo somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Ahora bien, volvemos al versículo 1 que leímos de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Escuche bien, usted y yo somos salvos por gracia. No lo digo yo, lo dice Efesios capítulo 2, versículos 7 y 8. Si usted y yo somos salvos por gracia, y aquí el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 1, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta la tiene él mismo. Y lo dice, en ninguna manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Usted entiende esto? Ahora bien, si nosotros hemos creído en el Señor, hemos sido por fe que hemos creído en el Señor, y esto no por obras para que nadie se gloríe, sino todos aquellos de Hollywood fueran los únicos salvos. ¿Usted está entendiendo? Sí, yo quiero que usted tome mucho interés a esto que estamos leyendo en esta tarde. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora bien, si somos salvos por gracia y seguimos pecando, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Será que la gracia de Dios está en nosotros, que es la salvación? Me hubiese gustado que hubiese estado toda la iglesia, porque esto va para discípulos cristianos bautizados y no bautizados. Parejo. Porque habemos muchos en el pueblo de Dios que todavía nos hace falta mucho. Alabado sea el Señor. Si usted y yo permanecemos en pecado, la gracia de Dios no está sobre nosotros, por lo tanto hemos perdido ¿la qué, hermano? La salvación. Porque por gracia somos salvos. Pero si permaneceremos, dice Pablo, en el pecado para que la gracia abunde, o sea, ¿permaneceremos en el pecado para ser salvos? ¿Usted está entendiendo el mensaje? ¿Cómo? Pongan mucha atención, hermano, porque ahí andan enseñando en muchos lugares tantas enseñanzas erróneas. Mire, si me ve aquí que tengo la máscara en la quijada, bueno, todos están casi vacunados, ¿verdad? Maryland pero a los vacunados ya no les llega el virus, según lo que dice. Y Maryland y Washington levantó las restricciones. Alabado sea el Señor.
Y confiando que todos ustedes ya fueron vacunados, ya no les llega nada, gloria sea al Señor. Aquí estamos así. Gloria a Dios. Ahora bien, seguimos. ¿Permaneceremos en el pecado para ser salvos? No. Pero vemos a Jesús que se está bautizando y él no tenía pecado. Eso solo es un mandato del Señor, pero que tiene un gran significado. Amén. Jesús mismo ordena a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Les dice, vaya tomando nota. Nadie veo que están tomando nota. Aquí hay como 7 lapiceros. En el libro de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús le da una orden a los discípulos. ¿Y cuál es la orden que les da? Les dice, id a predicar el Evangelio. O sea que todos aquellos que creen en el Señor tienen que primero escuchar el Evangelio. Luego arrepentirse, convertirse, y luego viene el segundo mandato del Señor. Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se queda ahí. El problema es que el versículo 20 dice, y enseñándoles que guarden todos los mandamientos que os he dado, que los he enseñado. ¿Qué es guardar los mandamientos? O sea que tenemos como líderes, administradores, predicadores, enseñadores, participantes, enseñar la palabra del Señor, predicar el Evangelio de Cristo, predicarle la verdad a usted. Alabado sea el Señor. Pero va a decir usted, este hermano está falto de entendimiento. La Biblia nos dice que con solo creer en el Señor nosotros somos salvos. ¿Cómo no? La Biblia eso dice. Alabado sea el Señor. En el libro de Romanos, aquí lo leemos constantemente cuando una persona acepta al Señor. Capítulo 10, versículo 9. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a verlo. Para que así lo diga usted y vaya a decir saliendo, ahí este hermano tuvo un mensaje, se salió de la doctrina del Señor. Este es el mandamiento del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Romanos, ¿qué le dije? 10, 19. Desde el 8 en adelante. Oiga y pare las orejas y abra sus oídos. Lo que dice el Señor en esta tarde. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, o sea que hay que predicarla primero. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Usted escuchó lo que dije aquí? Le dijo, y te bautizarás y serás salvo. No lo digo yo no puedo quitar estos versículos de la Biblia. Todo, el bautismo viene por segundo lugar. Amén, así es. Amén, ¿estamos entendiendo? Amén. Si no se hubiera salvado Abraham, Isaac, Jacob, Elías, Eliseo, Isaías, grandes hombres de Dios que fueron muertos por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que por fe, alabado sea el Señor. ¿Se salió del mensaje? No, eso es lo que la Biblia enseña, no lo que yo digo. Amén. Gloria sea al Señor. Tenemos otro caso. Cuando el apóstol Pablo
estaba con Timoteo en la cárcel. ¿Ustedes se acuerdan dónde fue eso? Esto está en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 31, 16. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. Dice, vaya acordándose de esta cita bíblica que le estoy dando. Dice que cuando estaban en aquella cárcel, prisioneros, solo porque el apóstol Pablo había hecho la voluntad de Dios, estaban en aquella cárcel. ¿Qué es lo que había sucedido antes, hermano? De que los metieran a esa cárcel. ¿Cuál fue la razón? Por haber echado fuera de una mujer un espíritu inmundo. ¿Amén? Eso fue la causa para que lo llevaran a la cárcel. Y estando ellos en la cárcel, dice que oraban y cantaban himnos como usted y yo, ¿verdad? Aleluya. ¿Verdad que sí? Porque estamos contentos, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero dice que a la medianoche vino un terremoto y aquellas paredes se estremecieron. Y al carcelero le dio miedo. Al que estaba cuidándolos a ellos. Le dio miedo. Y donde cayeron aquellos muros, ¿qué fue lo que dijo el carcelero? ¿Ustedes se acuerdan? Rápido le preguntó y le dijo, Pablo, Silas, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Le dijo así o no le dijo así? ¿Cuáles fueron las palabras respuestas del apóstol Pablo? ¿Escuchó? ¿Por qué somos salvos? Qué bueno es el Señor. La gloria es para Cristo. Cree tú, le dijo, y serás salvo tú y tu casa. Esto no quiere decir que incluía niños ahí, porque la Biblia dice que es necesario creer en el Señor. ¿Y cómo un niño de los chiquitos va a creer en el Señor? Claro, la idea, la intención de los padres, muchas personas quisieran, y los bautizan muchos allá cuando están chiquitos, por ahí les rocellan agua. Ese no es tampoco es el bautismo del Señor. Dice la Biblia, cree tú y serás salvo tú y los tuyos. Y luego dice que se salieron de aquella cárcel, se fueron, y estando en casa del carcelero, ya estaban descansando mientras levantaban los muros otra vez de la cárcel para volverlos a meter a la prisión, lavándole el carcelero las heridas a los hermanos que habían azotado por decir y predicar la verdad. Aleluya. Y enseguida se bautizaron. ¿Se quedó sin bautizar? ¿Cuál fue lo segundo? El bautismo. Ahora bien, pero va a decir usted, pero si es que si yo no soy bautizado, yo no me voy a salvar. Eso tampoco dice la Biblia. Dice la palabra del Señor, parece que es en el libro de Mateo, capítulo, no me recuerdo el capítulo, pero el versículo sí es versículo 43. Dice que cuando Jesús estaba en el Calvario, en la cruz, dice que tenía a su lado derecho un ladrón, al otro lado izquierdo otro ladrón. Y uno ladrón de ellos era un hombre que se enojaba, un hombre que no respetaba nada, que sabía que iba a morir ese día y no le importaba ir a terminar al infierno. Como muchos de nosotros que a veces estamos practicando el pecado. Me voy a echar en cuenta yo para que no digo, me señale usted y usted es santo. Con solo pensar, ¿qué es lo? Con solo estar maquinando en nuestros corazones pensamientos absurdos contra nuestro hermano, estamos pecando. Alabado sea el Señor.
Y después preguntamos, ¿por qué me ha venido esta enfermedad? Alábele que Cristo vive. Alabado sea el Señor. Pero dice que aquel hombre que estaba al lado de Jesús, al ver que, bueno, yo ya no tengo otra opción y qué le voy a hacer, pues. Pero dice que creyó que Jesús era el Hijo de Dios. No lo manifiesta, pero con su acción, con su hecho, lo demuestra que él creyó. Porque le dijo, Señor Jesús, te ruego que te acuerdes de mí. ¿O no le dijo así? Cuando vengas en tu reino. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se da cuenta? ¿Estoy hablando contra lo que la Biblia enseña? Aquel hombre en aquel instante se arrepintió de sus pecados y se convirtió a Jesús al creer que Él era el Salvador. ¿Usted está entendiendo? Alabado sea el Señor. ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, durante cuando usted y yo, los que no se han bautizado, tengan la oportunidad de hacerlo, deben de hacerlo. Porque fueron palabras de Jesús cuando estaba allá en el Jordán. Porque es necesario cumplir todos los mandamientos. Pero el que se va a bautizar, como el que ya se bautizó, es necesario que entienda y que entendamos qué es el bautismo. Amén. Porque si se bautiza para seguir pecando, puede pasar todos los días bautizándose en el Jordán, aunque la Biblia solo una vez dice que hay que hacerlo. Amén, hermano. Los veo algo como tensos. ¿De dónde es que ¿de dónde habrá sacado este? Es la Biblia. Es la Biblia. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora bien, hemos entendido un poco de qué manera somos salvos. ¿Por qué? Pero el bautismo es claro, es necesario porque es la orden que el Señor dio. ¿Y qué es lo que significa el bautismo? Gloria al Señor. El bautismo dice que el bautismo es una ordenanza que el Señor Jesucristo ha dado a su iglesia para que se practique hasta que Él regrese. Definido de una manera sencilla, el bautismo es la expresión pública y simbólica de nuestra fe en Jesucristo, de que hemos muerto al pecado y hemos sido resucitados a una vida nueva en Cristo, a una vida nueva en Cristo Jesús. Asimismo, el bautismo es una señal que marca el inicio de la vida cristiana para los nuevos creyentes. Alabado sea el Señor. Yo siempre todos los estudios que hago en la casa, siempre los hago en la computadora, luego los subo a un programa que tengo para andarlos estudiando en mi trabajo. Los ratos que me quedan de momento libre, pasamos leyéndola, estudiando. Ya les hablamos todos los versículos, algunos versículos que le he mencionado, no todos, gloria sea al Señor, pero va a decir usted, es que si yo no me bautizo no me voy a salvar y que aquí que allá porque la Biblia, o sea, porque si no los pecados míos no son perdonados. ¿Para qué es el bautismo, hermano?
Mire, usted y yo podemos nacer del agua y seguir una vida normal, como si nada ha pasado. O sea, bautizarlos pues, y seguir una vida normal, pero sin nacer del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron las palabras que Jesús le dijo a Nicodemos? Esto lo va a encontrar en el libro de Mateo capítulo 3, Juan 3, del versículo 3 al 9. Juan 3 al 9. Donde Jesús le responde a Nicodemo, usted ya conoce la historia y no la voy a contar toda, porque si no, me llevo hasta las 6 de la tarde y muchos tal vez vienen precisos. Alabado sea el Señor. Lo vamos a ir a ver. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, te digo que el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, de cierto te digo que el que no naciere del agua no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, si no, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo y entrar al vientre de su madre y nacer otra vez? Luego le dice, siendo tú maestro de Jerusalén y no sabes estas cosas, es que la sabiduría de este mundo no es nada delante de la sabiduría del Señor. Lo que hace la sabiduría del mundo muchas veces es confundir a muchos líderes que hoy en día hay en el mundo entero. Alabado sea el Señor. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que hay que nacer del agua y del Espíritu. Amén. Gloria a Cristo. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora bien, volvemos a Romanos. ¿Para qué es el bautismo? Es para una muerte al hombre de pecado y a la mujer de pecado. Y si usted y yo morimos al pecado, ¿volveremos a practicar en el pecado? Porque ya somos, como dicen muchos, citando, parece que es Efesios 1:3, que hemos sido sellados y que ya no hay condenación. ¿Usted se acuerda de una cita bíblica? Parece que está en el libro de Corintios, si no me equivoco. Parece que es en el capítulo 5 de Primera de Corintios, donde dice, he aquí, oiga, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Quiénes son esos? Los que no andan conforme la carne, sino conforme el Espíritu. Aleluya, qué bendición. ¿Ustedes están entendiendo? Y si usted y yo nos bautizamos y volvemos a la práctica que antes hemos tenido, que es el pecado, yo no les quiero decir, sino que dígalo usted. ¿Anda en la carne o en el Espíritu? ¿Ando en la carne o en el Espíritu? ¿A dónde anda? Entonces sí hay condenación para los que andemos en la carne, porque estamos en pecado, y si morimos en pecado, olvidemos los que por ahí andan diciendo que hay un purgatorio.
Acuérdese que el libro de Hebreos 9:27 dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Es necesario que el hombre y la mujer, no dice la mujer, sino sobre el hombre, pero se refiere al hombre, también va a incluir a la mujer. Porque ahora que usted y su esposa están casados, ya no son dos, son uno, ¿verdad? Amén, hermanos. Un poco medio pensativo, lo siento, hermano. Como que quien dice, esto está terrible. Pero es la Biblia la que les estamos leyendo. Andamos en la carne o en el espíritu si practicamos el pecado. ¿Sí? ¿Qué? ¿En la carne o en el espíritu? Por lo tanto, no, según dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme al espíritu. Pero para los que andan conforme a la carne, aunque se haya bautizado 55,000 veces y muere en esa condición, ¿qué dice la Biblia? No lo digo yo. Le voy a pedir a mi esposa que me haga el favor de leerme en su Biblia el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. En nuestra Biblia dice, honroso sea el matrimonio sin maldición, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará. ¿Quién los juzgará? ¿Andan en el espíritu o en la carne? Adelante, hermano. Esta es una nueva, la versión siguiente, hermano, es la misma palabra, es lo que dijo hermano Israel González, la misma palabra, ¿verdad? Solo que cambia un poco las letras, pero es la misma palabra. Hebreos 13:4, ¿no? Sí. Honren el matrimonio, los casados manténganse fieles el uno al otro, con toda seguridad. Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Amén. Busque ahí mismo el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8 también. Quédese en su mente lo que dijo Hebreos 13:4. Dijo que los iba a juzgar, ¿verdad? Gálatas 6, 7 y 8. Si no me equivoco. No se dejen engañar. Ajá. Nadie puede burlar de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esta naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Amén. Amén. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Pero eso lo podemos cambiar, lo puede cambiar. ¿De qué manera lo podemos cambiar? Andando en el Espíritu. En vida nueva, dejando de pecar. Y la vida nueva lo vamos a ir dejando para último. ¿Lo digo yo? ¿Son inventos del hermano Elí? ¿O es que la Biblia lo dice? Ahora bien, el bautismo es para muerte al pecado, para resucitar en una vida nueva y andar en ella. Estamos aquí. La Biblia dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2 y su versículo 21. Alguien, el primero que lo tenga, por favor, lea.
2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció con nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, Amén. a quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Primera 2 le dije, ¿verdad? Primera 2:21. Oh, perdón, 3:21 era. Ahí atrásito. 3:21. Ujú. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios, Amén. por la resurrección de Jesús Cristo. Amén. Ahora, hermano, ya que lo puede leer ahí, por favor. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora nos salva a ustedes. No por quitarles la enfermedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y eficaz por la resurrección de Jesucristo. Ahora Cristo ha El 21 nomás. Amén. Ahora bien, limpia los pecados el bautismo. No. Allí claramente lo dice. No quitando las inmundicias de la carne. Aleluya. Gloria al Señor. Con esto yo que le quede muy claro. No le estoy diciendo que no lo haga. ¿Cómo no? Tiene que hacerlo. Porque es mandato del Señor. Pero primero viene la salvación. No lo dije yo. 7 versículos de la Biblia que le he aprobado, que la salvación viene primero. Pero para mantener esa salvación tenemos que seguir haciendo los segundos pasos. Amén, hermanos. Un ejemplo sencillo para que usted tal vez lo entienda, tal vez me pueda dar a entender. Cuando usted y yo conquistamos cuando usted conquistó allí a nosotros los hombres, a la esposa amada, ¿verdad? La conquistamos, ¿verdad? Lo hicimos novios. Pero eso todavía no nos ha firmado el matrimonio. Este ejemplo sencillo me vino así ahorita para que usted tal vez pueda entender. Voy a tratar con la ayuda del Señor. Entonces usted, su matrimonio es firmado ¿cuándo? Cuando usted firma. ¿Ah? Y tiene una nube de testigos y más principal, aquel que está ahí arriba. De ahí empieza su vida en el matrimonio. Ratos de pleito, ratos de gozo, ratos de cantar, ratos de llorar. Y así va. Pero si usted y yo mantenemos la paciencia con la ayuda del Señor, ese matrimonio va a salir al otro lado. Amén. Si no dejamos la que tenemos por una media cosita, como dice la Biblia, el divorcio es prohibido. Aborrezco el divorcio, dice el Señor. En el libro de Amós parece que es, capítulo 2, versículo 11, por ahí está. Gloria sea el Señor. Aleluya. Porque el que se casa con una adúltera dice que la hace adúltera al otro.
Aleluya. A no ser por causa, de, puede dejarlo, no por cualquier cosita, por fornicación, pero espera, ¿cuándo? ¿Qué es lo que hace una pareja que no está casada, hermano? Cuando tienen actos, eso se llama fornicación, o sea, antes del matrimonio. Si no la hallaba como él que pensaba hallarla, podía darle la carta de divorcio. Pero ya casado, ya se amarró, ¿verdad? Porque dice que si se casa con otra, hace adúltera aquella con la que se casó, aunque la otra no haya sido. La Biblia enseña claramente en Primera de Corintios, capítulo 6, parece que es versículo 39, donde dice que la mujer está ligada al marido conforme a la ley mientras ella vive o él vive. Luego después está libre para casarse con quien sea. Se alegró, no, con tal sea en él, Señor. Aleluya. Si queda viuda, claro. Porque si no anda en el espíritu, anda en la carne. Esto es para los bautizados y no bautizados. Para los casados y no casados. Aunque aquí no hay, ¿verdad? No casados, creo yo. O como no, allá. ¡Ay! ¡Aleluya! Ahora bien, ¿para qué es el bautismo? El bautismo es para morir, sepultar el hombre viejo, la mujer vieja, nacer en vida nueva. Ahí es confirmado el creyente. Cuando Jesús y Juan salían del lago, en Mateo 3, ahí está en esos versículos, dice que se oyó una voz del cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ¿será que no tenía complacencia con él antes de bautizarse? Claro que tenía. Alabado sea el Señor. Pero ahí nos da una enseñanza de confirmación que nuestra carrera en el Señor empieza, nuestro discipulado en el Señor empieza cuando somos bautizados, donde usted y yo somos aptos para enseñar, para predicar, para testificar del Señor en todo lugar. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Para eso es el bautismo. Ahí lo confirmó. Pero eso fue una señal, un ejemplo que el Señor dio. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Hermanos, hermana Jacqueline, por favor, búsquese ahí en el libro de Mateo 3, 6, 7 y 8, por favor. Gloria al Señor. 7 y 8. Mateo 3, 7 y 8. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo a bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó: ¿quién les advirtió que huyeran de la ira de aquel? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Oído. Amén. Esto quiere decir que mucha gente puede bautizarse sin arrepentirse, sin convertirse. ¿Y cómo Juan lo veía? ¿Con qué venía?
porque él conocía su testimonio. Oiga, muestren con vuestra manera de vivir que se han arrepentido. Y ellos venían a ser bautizados también por Juan. Volvemos, Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Amén. Lo que él leyó nuestra hermana allá quiere decir que mucha gente se ha bautizado sin tener una decisión, sin estar dispuesto a cambiar, a dejar el pecado por seguir a Cristo. Amén. Aleluya. La Biblia dice que en cierta ocasión los fariseos y los escribas le trajeron, esto parece que está en Mateo 4:11, le trajeron una mujer a Jesús que había sido avanzada en adulterio. Esta mujer se había casado en adulterio. Pero viendo, dice que llegaron, él se agachó en su rostro, confiadamente, tranquilo, con paciencia, conociéndoles el corazón de todos los que la habían llevado. Y levantó su rostro nuevamente y le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, maestro. ¿Qué fue lo siguiente que hizo el Señor? Jesús le dijo algo muy importante. Jesús le dijo: tampoco yo te acuso, te condeno. Pero no solo eso le dijo, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. Y se quedó ahí. Anda en el Espíritu. Vete y no peques más. ¿Le dijo así o no le dijo así? Entonces prácticamente le dijo el Señor: tus pecados te son perdonados. Vete. Pero de aquí en adelante camina en el Espíritu, para que no haya condenación para tu alma. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Dice: aunque te laves, oiga, póngale mucho cuidado. Aunque te laves con lejía y amontones jabón, la mancha de tu pecado estará siempre delante de mí. Y quienes que dicen: no me voy a bautizar, me voy a bañar, y ya son, aunque se lave con lejía. Pero si no hay un arrepentimiento, aunque se eche lejía, aunque se le caiga todo el cuero, los pecados no están encima del cuerpo. Los pecados están en el corazón. El proverbista parece que dice, el salmista en el libro de los Salmos, capítulo 1, parece que está ahí, que no se levantarán, ¿quiénes? Los pecadores en la congregación de los justos. En otro versículo de la Biblia dice que no prosperará, ¿verdad? Y el que está en pecado. Pero acuérdese de la mujer que le llevaron a Jesús adúltera. Pero si alguno confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia. ¡Aleluya! ¡Qué bendición! Juan
9:31. Dice la Biblia. No lo digo yo. Porque sabemos. No solo sabía el que había escrito este libro. Está incluyendo muchas personas. Porque sabemos que a los Dios no oye a quienes. Ajá. Vamos a ir a verlo para que le entendamos completamente. Juan 8:31 o 9:31 por ahí. 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Nos quedamos ahí un momento. ¿Será que si andamos en la carne nos escucha el Señor? Si andamos satisfaciendo los deseos de la carne fuera de la voluntad del Señor, ¿oye nuestras oraciones Dios? Hermano, estoy leyéndoles la Biblia. No es mi argumento, no es mi filosofía, porque apenas logré sacar el 3er grado. No es ideología, ni ningún argumento por otro hombre carnal. Es la palabra del Señor, apta para enseñar, para corregir, para redarguir, para exhortar, a manera que todos seamos llamados a una transformación espiritual para poder tener derecho a esa herencia en el cielo. Amén. Alabado sea el Señor. Termina diciendo el versículo: pero si alguno es temeroso de Dios. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? ¿Los que andan en la carne o los que andan en el espíritu? ¿Los que andan en el pecado o los que andan santificándose para Dios? Ajá, para ellos dice la Biblia. Dice: pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Cuál es hacer su voluntad? ¿Qué es hacer su voluntad? Obedecer, acuérdese. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden los mandamientos que les he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, si guardamos la palabra. Si andamos en el Espíritu y no en la carne. Alabado sea el Señor. 3:30, 4:20, tenemos 55 minutos. Y yo siento que empezando, bueno, santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor. A ese oiga. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Alabado sea el Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Hermanos, ahora bien, el bautismo es un mandato del Señor. ¿Quiénes lo pueden hacer? Todos, mientras hayan creído. Los que han creído lo pueden hacer, pero antes de hacerlo tiene que estar consciente a qué se va a someter. Aleluya. Gloria al Señor. Volvamos al libro de que empezamos la apertura. Gloria sea el Señor. Romanos 6. Gloria al Señor. 6:4 los quedamos. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. Y el que anda en la carne, ¿anda en vida nueva o anda en la vieja vida? Hermanos, el bautismo es una decisión que tenemos que tomarla cuando usted y yo sabemos, sentimos que estamos dispuestos a cambiar. Amén. A dejar, a cortar, que es morir, hermano. Morir no es seguir en la misma vida, vieja. Morir es cortar aquello. En cierta ocasión, porque sabemos que si vivimos en lo mismo, el mismo Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué usted cree que murió Ananías y Zafira? Pecado pues en ellos. Murieron, pueden morir físicamente y también espiritualmente. No digo yo, lo dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias Espíritu Santo por esta bendición de este día. Gloria sea al Señor. Andar en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo, oiga bien, del pecado sea destruido. ¿A dónde es destruido el hombre del pecado? Aleluya. A fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. ¿Estamos entendiendo? Porque el que ha muerto ha sido justificado de sus pecados. Y ahí es donde tienen muchos el error de decir que siempre salvo. Siempre salvo. Les he compartido muchos versículos de la Biblia. Alabado sea el Señor. Para que podamos entender por qué en realidad somos salvos. Gloria sea al Señor. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos, como les dije anteriormente, en el Espíritu, sirviéndole al Señor, no en pecado. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Esto se refiere ya cuando morimos, ya no va a haber otra segunda muerte para nosotros, pero para los que se queden aquí y están muriendo sin Cristo en pecado, van a morir otra vez cuando Dios los envía al lago de fuego y azufre. Alabado sea el Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Gloria sea al Señor. Porque en cuanto murió al pecado, versículo 10, Romanos 6, murió al pecado, no murió una vez al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Ya vamos a ir concluyendo. Tenemos que dejar bien entendido esto. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Versículo 12. Reine en vosotros el pecado. No, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Usted entiende eso? Aló. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Por qué ya no muere el pecado en nosotros, hermanos? Porque hemos sido muertos al pecado. En el bautismo hemos sido muertos al viejo hombre y resucitados para andar en vida nueva, para que por fe
perseverando en esa santificación, en esa purificación, podamos alcanzar la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión que se fue a lo más principal, a lo más primordial, a lo que alguna madre o padre ama más aquí en la tierra. Un día de esto le hacía una pregunta yo a mi esposa: ¿me ama más a mí o ama más a sus hijos? Sea sincero. Ella dijo que más a sus hijos. Y es lógico. Y yo no me voy a sentir mal por eso. No. Pero oiga lo que dice el Señor. Póngale mucho cuidado. Que el que amare más a padre o a hijo o a madre más que a él, no es digno de mí. Si usted y yo prácticamente amamos, mira hasta dónde se fue el Señor, a lo que más le duele a una madre. Tóquele. Pues, tengamos que tenga 2 hijos usted. El uno es un hombre, pero que ni se alborotan las hormigas al verlo. Pero el otro es aquel que hace que toda la gente dice que... Pero tóquenle de hijos a una madre. Escuché en una ocasión una noticia que salió en Univisión. A un muchacho lo acusaban de asesino, porque era cierto. Pero en el corazón de la mamá, para ella, él era inocente. Aunque tenían los hechos y todo. El amor de una madre, ¿verdad? Ahora bien, el Señor puso este ejemplo para que nosotros a ver si es que ponemos otras cosas por prioridad antes de a Él. Si usted y yo ponemos otras cosas por prioridad en nuestra vida, si no le decidimos obedecerle a Él, estamos en desobediencia. Amén, hermano. ¿Estás entendiendo, hermano? Sí, porque de qué chiste, de qué sentido tiene que yo, ¿verdad?, esté aquí hablando y estoy tratando de reducir, hermano, este mensaje. Gloria al Señor. Ahora, en el libro de Colosenses capítulo 2, parece que es, versículo 2 en adelante, dice: buscad pues las cosas de arriba, si es que habéis resucitado con Cristo. Después del bautismo, usted y yo vamos a buscar más las cosas de arriba, ¿verdad? Como todos los hermanos que no están ahorita aquí. Sí, hermano. Esos son los hermanos. Dios bendiga a aquellos que por trabajo. Y hay unos que somos sinvergüenza, hermano. Que no le hacemos saber al pastor para dónde lo van. Sí, hermano. Mire que hay unos que se van para Italia, para El Salvador, se van hasta para Israel. Y el pastor no sabe dónde anda. Pregunto yo, hermano. ¿Anda en la carne o anda en el espíritu? ¿Le sirve que se haya bautizado esta persona? ¿Lo dijo usted? No lo dijo yo. Sométase, dice, oiga, a vuestro... la palabra del Señor. O sea que en el bautismo nosotros le estamos diciendo: Señor, hoy me comprometo. Eso es lo que usted y yo le decimos al Señor. Hoy yo me comprometo que te voy a hacer. ¿Qué es lo que le dice? Usted le dijo a su esposo cuando se casó. Ajá. A la vez que Cristo vive, al Señor usted le está diciendo, está haciendo un pacto, un compromiso con el Señor públicamente y delante del Señor, que usted y yo vamos a empezar una vida nueva. Qué lindo es el Señor. Gloria al Cordero de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí es donde muchos dicen: estamos bajo la gracia. Pero en otros versículos dice que no ocupéis la gracia como modo de ocasión para caer en el pecado.
Y así muchos lo usan, la gracia. Pero dice, permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde. Aleluya. Hay poder en Jesús. Gloria sea el Señor. Ya vamos a ir concluyendo, hermano. No se me sofoque. Versículo 15. ¿Qué pues? Permaneceremos. ¿Qué pues? Permaneceremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera, basándose en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Perseveraremos, pecaremos. Oh, perdón, hermano, entonces que yo ya no veo. Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. Claro que no, dice en la versión de hermana Yaque. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Cuándo andamos en siervos de justicia? Cuando andamos en el Espíritu, no en la carne. Amén, hermano. Hablo como humano, por vuestra manera, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis, oiga, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis antes vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Después del bautismo viene y dice, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es... no lo digo yo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora bien, ¿cuántos hemos muerto al pecado? No me lo diga a mí. Examinémonos en el corazón. Andar en vida nueva es después que usted y yo hemos muerto al pecado. Pero si andamos en pecado siempre, seguimos la misma vida vieja. Seguimos en el pecado. De manera que no andamos en el espíritu, sino en la carne. Y los carnales, los adultos, los fornicarios, los hechiceros, los maldicientes, los mentirosos, los ávaros, van a ser juzgados, como decía Gálatas 6, 7 y 8. Con destrucción. Amén. Así es que es necesario andar en vida nueva. Alabado sea el Señor. Para que nuestra salvación no sea perdida. Amén. Valoremos estos 3 pasos. Y cambiamos nuestra manera de ser. Antes, les voy a contar esto, antes yo me iba al Junker a buscar piezas porque son más baratas. Mi esposa se acuerda lo que me pasó. Por andar sacando esas piezas viejas, me cayó el hook de un carro sobre la cabeza. Y se me hizo un hoyo aquí que me hicieron 3 puntadas. Dije yo,
aunque me valgan el doble en 4 veces las piezas, lo vuelvo aquí. Ahí ella es testigo. Nunca más he volvido a hacer. ¿Qué fue lo que hice? Cortar. Eso es cortar. Cuando vemos que nuestra vida está en peligro. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Después que nosotros nos hemos bautizado, nos hemos nacido de nuevo. Cortar aquello que pone en peligro nuestra salvación. Amén. Espero en el amor del Señor y el Espíritu Santo no haberle sido de agravio a todos vosotros. Lo único que he hecho en esta tarde ha sido leer la palabra del Señor, a la cual debemos de estar atentos. Porque yo no lo juzgo, dijo el Señor. Pero esta palabra que habéis ahora escuchado es la que os juzgará en aquel día. Dios les bendiga. Del Señor, hermanos, en esta tarde, hermanos, el hermano pues ha dado ya una referencia a los bautismos que van a haber. Hermanos, estamos ya entrando al tiempo que va